Muy buenas tardes, mis amigos. Gracias por el favor de sintonizarnos todos los sábados. Este Media Group tiene un gran compromiso con la juventud, con la familia y esta tierra de Duarte Sánchez, Mella y Luperón. Tenemos el compromiso de ceder paso a la juventud y qué bien, y yo me siento muy contenta. Hoy yo tengo una invitada muy joven, con una experiencia y un currículum muy interesante. Y esto yo lo traigo acá, es para motivación. Yo quiero que nuestra familia, que nuestra juventud sepa, entienda, valorice, aquilate cada joven que yo traigo aquí como muestra, como un botón para una muestra, para que sepamos todos, y especialmente la juventud, que no todo está perdido y que este medio tiene una enorme responsabilidad de enseñar lo bueno que tenemos, de pelear con las malas informaciones, la falta de ética, la falta de profesionalidad en la comunicación. Yo me siento muy contenta, me siento identificada cuando una muchacha tan joven como la que tenemos hoy de invitada viene a traernos información de calidad para nuestra juventud. Señores, yo no voy a cansarme, lo he dicho en varias oportunidades y me siento que debo ser reiterativa en cada presentación, en cada entrega a ustedes, por el caso de que indefectiblemente no todo está perdido y nuestra juventud es quien nos va a representar a través del tiempo, a través de los años. Y no podemos cederle nuestros medios, nuestra comunicación a la información tóxica. Vamos a seguir luchando. Yo me quedo con lo bueno y de verdad pienso que no todo está perdido. Vamos a luchar por mantener la juventud sana y que tiene empatía para mostrar el conocimiento a los demás. Vamos a quedarnos con lo bueno, vamos a hacer de esto viral, de las cosas buenas, hacerlas virales. Para mí es un honor y un orgullo y un placer esta tarde de hoy tener como invitada a una persona con tanta capacidad. Luego de la pausa, nosotros les vamos a presentar a esa muchacha que viene a mostrar su conocimiento para edificar y para que la juventud se motive a seguir hacia adelante, de que debemos mirar hacia el frente y seguir avanzando y evolucionando. Así es que luego de la pausa nosotros volvemos con esa invitada joven y muy especial. Seguimos aquí, señores, y yo tengo de verdad que leer este currículum de mi invitada, porque esto va a servir de motivación. Algunas personas dirán, caramba, pero ¿qué tanto? Voy a leer la mitad para que nadie se queje y se lo encuentren mucho, pero la verdad es que esto es asombroso. Y me parece bien que se lea una buena parte, porque el interés nuestro es de que nuestra juventud que nos sigue junto a la familia, pues que sepa que sí hay muchas personas enfocadas, jóvenes, que tienen aspiraciones y que logran sus objetivos por medio del sacrificio, el esfuerzo y la persistencia. Eso es sumamente importante. Y tenemos aquí a la señora, pues se ve una muchachita, para mí es bastante joven. Ella es la economista y magíster en economía, tiene especialidad en administración pública, tiene certificación en auditoría de políticas sociales impartida por el Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Ofrece servicios de consultoría, capacitación en temas de educación financiera. Laboró
laboró en la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, COP21, posee experiencia en asistencia de dirección en sectores bancarios, hospitalarios, turísticos y aduanales. Tiene capacitación en pensamiento crítico y certificación de servicio al cliente, contexto de crisis. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, pero esta joven que está aquí con nosotros hoy, también debo decirles que ella les habla un inglés perfecto, habla francés y habla español. Imagínense ustedes. Entonces, buenas tardes, licenciada, doctora, no sé cómo decirle. Sea usted bienvenida aquí a nuestro programa, a Todos Somos Patria, que es el diseño para que la juventud aprenda, se edifique. Este es un programa educativo, formativo y cultural. Y por eso es que traemos a personalidades como usted. Bienvenida, buenas tardes, señorita Keila Portorreal Fernández. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, destacar, agradecer la forma tan gentil como me ha presentado la señora Aurora. Para mí es más que un honor el estar presente el día de hoy con ustedes para compartir un poco algunos temas en general. Para mí lo más importante es el enfoque que tiene este programa. Yo soy de las que piensa que la educación es el motor que mueve el mundo. No en vano, pues estas certificaciones quizás que se han estado mencionando han estado muy relacionadas con el hecho de que yo pienso que educarnos, formarnos, edificarnos es parte de lo que fomenta el crecimiento de las naciones. Entonces, para mí es un grato placer el poder compartir, interactuar en este día respecto de temas diversos que ya en su momento pues Aurora presentará en detalle. Yo aquí me voy a poner hoy en manos de ella, de verdad, porque me gusta manejarme humildemente. De lo que no conozco, no hablo. Pero hoy día han surgido unos términos muy modernos que yo digo siempre que le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de pasar a este nuevo siglo que ha traído tanta modernidad y tantas cosas buenas, otras no tan buenas, pero con un poquito de madurez y de análisis podemos manejar algunas cosas de las buenas y dejar de lado las que no son tan buenas. Entonces, para mí el término economía naranja fue algo impresionante porque no sabía que la rama de la economía, o sea, que la economía tenía ramas y que eran de distintos colores. Y hurgando un poquito, encontré que tiene mucho que ver con la creatividad. Entonces, yo ahí me identifiqué porque me gusta innovar, me gusta crear, me gusta evolucionar. Por eso es que la Magister Keila Portorreal hoy nos va a hablar un poquito sobre eso, para que no solo Aurora, no, sino que nuestra juventud se interese por conocer sobre las distintas definiciones que podemos darle a la economía. Y se oye tan bonito, tan juvenil, que de verdad me impresionó y yo necesito que ella nos explique a nosotros, a mí y a ustedes, ¿qué significa economía naranja y cómo se maneja eso? ¿Sí? Sí, claro. Adelante, sí. Keila. Esa cámara es tuya. Claro que sí, Aurora. Hablar de economía naranja básicamente es hablar de una terminología que involucra elementos como la creatividad y la innovación. Es un término que es prácticamente reciente en términos de lo que es su análisis. Sin embargo, ya viene trabajándose desde hace décadas con la publicación de varias obras literarias desarrolladas por Felipe Buitrago, Iván Duque en su momento, los cuales como consultores trabajaron junto al BID y desarrollaron la temática de la economía naranja.
¿Cuál es el origen de la economía naranja como tal? La economía naranja es un término que engloba tanto patrimonio como innovación, patrimonios culturales y también elementos de bienes y servicios de los aspectos creativos. Está muy asociado a las industrias creativas, a las industrias de patrimonios. ¿Cuál es su origen? Su origen fundamentalmente, hablamos o nos remontamos a la época prehistórica y recordemos que existían momentos en los cuales el individuo, para expresar lo que sentía, tallaba o pintaba con una serie de elementos tales como la arcilla, elementos de diseño, dibujos en paredes, a fin de poder por este medio expresar emociones, de destacar actividades agrícolas que quizás realizaban. Entonces, en ese mismo marco es que se desarrolla todo el tema de la economía naranja. Anteriormente hablábamos de la imposición o la forma como los imperios se estructuraban. Por ejemplo, hablamos en un momento, por ejemplo, de Gengis Khan y cómo manejaba o movilizaba su ejército para poder de manera estratégica hacer que funcionaran cada una de las guerras y las batallas que libraba. Hoy en día se habla de lo que es la mentecracia, la idea de que la mente es un poder, en el sentido de que a partir de ella es posible no solamente crear, sino multiplicar el conocimiento. Cuando hablamos de economía naranja, normalmente las personas suelen pensar que solamente se trata de aspectos culturales o que solamente se trata de patrimonio cultural, de infraestructuras. Sin embargo, la parte que está asociada al conocimiento y a la generación de ideas es mucho mayor. Para verlo de forma un poquito más simple, pensemos quizá en un emprendedor que tiene una idea que le surge en algún momento y dice, bueno, yo quisiera emprender y desarrollar un producto X. Ese producto parte primero de una idea. Esa idea tiene que seguir todo un ciclo desde su creación, su nacimiento, hasta su producción. Entonces, todo ese ciclo por el cual pasa la idea del individuo es parte de esa economía naranja. Es parte de esa forma de construir economía. La idea es que la economía naranja va a venir a valorar o evaluar a nivel económico cuánto aportan esas ideas, cuánto generan en términos monetarios, desde su producción hasta la reproducción continua de esa misma idea en sí. Esa básicamente es el escenario en el cual podemos ver quizá concepto y la parte también relacionada con concepto y origen del término de economía naranja. Doctora, ¿y qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el enlace con lo cultural? Porque veo que dice de una ingeniería en cuanto a la cultura o una transformación. ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Realmente no entiendo. Usted me disculpa. Me gustaría de verdad saber por qué lo relacionan directamente con lo cultural. ¿Ah? Claro que sí. La terminología de economía naranja es solo un término. Lo importante es a lo que se refiere su interior, que es a la valoración o evaluación económica. En ese sentido, su relación directa con la cultura está asociada en términos de lo que es la protección cultural. Cada nación tiene su propia cultura, tiene sus propios elementos, digamos, idiomáticos, de baile, rítmicos, folclóricos, que le hacen tener su propia idiosincrasia. Y todos esos elementos son elementos que son, digamos, patentizables. Toda esa parte de la cultura es parte de lo que es respaldado. Por ejemplo, en nuestro caso, la UNESCO ha colocado como patrimonio cultural muchas de las edificaciones que existen en nuestro país. Y eso es parte de lo que es un mecanismo de colocar los elementos que respaldan la cultura
dentro de un marco de protección, y al mismo tiempo esa protección permite que esa reproducción económica se quede en ese espacio o aporte a su crecimiento en cada uno de los países. Bueno, si no entendí mal, yo considero y pienso, con esa explicativa que usted da, que se involucran con todo lo que los aspectos culturales que tienen que ver con el desarrollo de cada nación, de cada país, ¿verdad? Eso es así. Bueno, pero nosotros tenemos ahora mismo, señores, y que aparecen los temas así, a mí no me gusta hablar de ello, pero una cosa conlleva a la otra. Ahora que tenemos una crisis en el asunto cultural de nuestro país, nosotros tenemos aquí personas que han hecho grandes esfuerzos sin fines de lucro, inclusive con sus propios recursos para abrir academias para niños, para que aprendan a tocar la flauta, como el caso de la señora de allá de La Vega, de Junumucú, creo que tiene una academia y que ella no ha encontrado ayuda, patrocinio, apoyo del gobierno. Estuvo acá. Yo he escuchado de otras personas que en el área del teatro, del cine, también dan la misma queja de que no tienen apoyo para asuntos de cine. Y ya sabemos el asunto deportivo también, el área del deporte, que tiene sus debilidades, sus vulnerabilidades. Entonces, cuando usted me dice que esa es una economía, que ese es algo que puede dedicarle aporte y tiempo, y diría lo económico, ¿verdad? Por irme más allá del aporte, para que el país tenga una transformación cultural avanzado. Por eso será que yo he visto que algunos bancos, no quiero mencionar nombre, pero sí, aquí hay un banco especialmente privado que dedica mucho los recursos a lo cultural. Yo pienso que ahí está aplicando la economía amarilla, ¿verdad? Entonces, qué bien. Asimismo podría hacerlo el Banco de Reserva y otras instituciones que también tienen recursos a lo que es la transformación cultural. Óyeme, ese no es el tema, pero mira cómo me retrotraigo casualmente cuando me habla de que la economía amarilla tiene, más que en el lucro, tiene sus esfuerzos en la transformación cultural de cada pueblo. Pero señores, esto es maravilloso y mira cómo viene aquí un tema tan importante y me trae usted y me refresca la memoria de cuántas necesidades tenemos como país a nivel del Gran Santo Domingo, de las provincias, el interior del país, muchas debilidades. Necesitamos que las personas que manejan estos temas económicos tan importantes y que vemos cómo este nuevo milenio trae esas definiciones que dan al traste con el crecimiento y la evolución cultural, pues que pongan un poquito de empeño también en estas áreas que de verdad necesita, de verdad. Creo que la educación, la cultura, el deporte, esas son las cosas que debemos evaluar y fortalecer y apoyar. ¿Qué piensa usted de eso, de que se puedan involucrar los bancos, incluyendo nuestro banco público, ¿verdad? El banco que es de nuestro gobierno, para que también haga propia esa economía, ¿verdad? La haga suya y que por esa vía pueden apoyar a cultura. El otro día trajimos un tema aquí con cultura que no tiene los recursos para dar esa fortaleza al tema cultural y educativo. Qué bueno que podría ser el Banco de Reservas. Bueno, yo podría mencionar otro, pero como es un banco privado, creo que directamente lo que nos une es el banco de nosotros, el banco del gobierno. ¿Usted cree que sí, que ese banco puede aplicar esas economías mirándolo desde ese punto de vista? Porque ya sabemos cuál es la función de un banco.
Pero si lo vemos así, también me compete decir que es para el bien común y que es también, además, un servicio de compromiso social, de responsabilidad social. Entonces, yo sé que se ha hecho una reingeniería de nuestro banco de reservas y esta sería una buena oportunidad para que ellos retomen ese tema. Claro. ¿Qué le parece a usted, doctora? Claro que sí. Me agrada mucho que traigas a colación esos puntos porque son todos fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Primero, porque en economía naranja existe poco conocimiento sobre lo que es, cuánto aporta la economía naranja al mundo. En el 2011, por ejemplo, se decía que un 4,6% del Producto Interno Bruto mundial fue aportado por la economía naranja. Esto quiere decir actividades relacionadas con producción musical, películas, libros, obras de teatro, conferencias. Todos estos temas aportaron ese monto. Sin embargo, con el desarrollo de las situaciones, la evolución de la tecnología a partir de lo que fue esta gran pandemia, pues estos aportes han venido a crecer aún más. ¿Qué sucede? Los individuos normalmente, en muchas ocasiones, podemos llegar a pensar que nuestras dos salidas son emprendimiento o son estabilidad laboral. Sin embargo, este tema de la economía naranja viene a destacarnos las ideas, la creatividad, el hecho de la identificación de situaciones y la búsqueda de soluciones al respecto, lo cual crea o produce un nuevo conocimiento. En cuanto a lo que usted mencionaba, por ejemplo, de la joven que creó una agencia para trabajar estos temas, es fundamental el tema de los recursos y de interiorizar el valor que tiene la cultura. La cultura es muy subsidiada. Normalmente uno va mucho a unas obras, no sé si le pasa a ustedes también, uno visita o va a una obra de teatro o va a un concierto o fue en algún momento y uno nota que está patrocinado. Lo patrocina el Ministerio de Cultura, es muy patrocinado por diferentes empresas también. Y no es que esté mal, está bien, es parte de ello. Sin embargo, lo fundamental o lo ideal, si nos vamos a la utopía, sería que al mismo tiempo se vaya creciendo esa necesidad del consumidor, que es el llamado el nuevo proconsumidor, que es aquel que en el marco de todo lo que es una propiedad intelectual accede a esos servicios. Que esa necesidad que tiene ese consumidor pues esté asociada también a una capacidad de pago de esos servicios en su justo valor. Es decir, reconocer este servicio cultural vale y costó. O sea, producir una película, hacer una obra de teatro puede durar semanas, años, décadas, dependiendo del tiempo, de las obras, de lo que se establezca. Sin embargo, son horas de trabajo y todo esto es parte de la valoración de ese trabajo. Y yo creo que también es justo también motivar a los organismos y a las asociaciones que trabajan estos temas, que se involucren más con tratar de hacer más visible el aporte que realizan como grupos, como entidades, al desarrollo cultural. Eso sería. Ok, entonces a mí me surge una inquietud. ¿Por qué naranja? Una. Y dos, ¿cuál referente tenemos? Porque siempre es bueno edificar sabiendo que traemos un referente de otros países que le ha dado resultado, que lo han utilizado. Y también, sobre todo, yo quiero saber por qué naranja. Claro que sí, claro que sí. Naranja, bueno, nos vamos a ir un poquito atrás. Vamos quizá podemos ir a los años
los 90, los años 90, que hablábamos, por ejemplo, de la cumbre de Río. Luego la cumbre Río +20, luego las COPs, cada una de ellas. Se hablaba mucho de lo que era economía verde primero. Y el tema de economía verde pues venía con todo lo que era medio ambiente. Pensábamos que lo verde nos llevaba a pensar en los árboles, a pensar en las talas de árboles y todo un sinnúmero de situaciones que nos estaban llevando cada vez más a declive en términos de lo que es crisis medioambiental y cambio climático. ¿Qué pasa? Esa es una de las vertientes a las cuales alude el origen del concepto, pero hay otra vertiente y es el tema de lo que impacta, de cómo impacta digamos, ese color en la vida, lo que produce a nivel emocional. La neuropsicología habla mucho de lo que es, y la neuroeconomía también, y toda la economía del comportamiento, habla mucho de lo que son los colores en términos de cómo reacciona el individuo al respecto. Sin embargo, en el marco del libro que desarrolló Iván Duque, se establece una orientación más dada al término de lo que es la arcilla y a esa prehistoria en la cual se hacían diseños y se hacían dibujos al respecto y se establecía mediante ellos pues expresiones, emociones y sobre todo se asociaba al individuo y al trabajo que realizaba a la producción económica. Doctora, deme un momentito, vamos a una pausa. Esto está interesante. Yo estoy aprendiendo mucho aquí de economía y veo que tiene otros colores. Después de la pausa, continuamos con ese tema y hablaremos del verde también, señores. Qué importante. Señores, aquí estamos. Gracias por permanecer ahí con nosotros. Les invitamos a seguirnos en todas las redes, todas las plataformas digitales, en el 101 1101 de Claro HD, en el 10 del cable y el 46 de Wind Telecom. Tenemos también emisora digital, tenemos también noticias digitales. Síganos para que siempre tengan información de calidad. Y continuamos con la doctora acá, que nos habla de la economía amarilla. Yo le preguntaba de por qué amarilla y de dónde salía. Y, por ejemplo, un referente de quiénes fueron los primeros, y ella nos explicaba eso. Y nos va a continuar con ese mismo tema para que cerremos ahí y hablemos de la economía verde, que también suena interesante y de lo que para mí es innovador. ¿Qué le parece, doctora? Claro que sí. Adelante. Vamos con el asunto de la referencia de la economía amarilla y usted continúa ahí mismo hablándonos de la economía verde, que también es algo nuevo y sé que muchas personas, igual que yo, desconocían. El tema de la economía verde como tal, bueno, vamos a terminar ya de dar algunos tópicos relacionados con el tema de la economía naranja. La economía naranja es un espacio interesante para todo aquel que quiere desarrollarse y piensa que quizás hay muchas limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de economía naranja, la economía naranja, no solamente el término, sino el hecho de pensar en creatividad e innovación, a veces como que restringe a la persona. Tú piensas en innovación, tengo que innovar. ¿Cómo innovar? O sea, la innovación no viene sola. La innovación se da en un proceso de tranquilidad para que pueda surgir la creatividad. Esa creatividad y esa innovación necesita un espacio en muchas ocasiones para que pueda darse. Por eso es que muchas veces las personas quizá dentro de un espacio laboral dicen, bueno, yo no puedo ser innovador o creativo en este espacio porque tengo que hacer lo que me toca. Sin embargo, la nueva visión o los nuevos modelos de transformación tecnológicos nos están llevando a un nuevo sistema en el cual es fundamental la innovación y la creatividad y esas ideas que pueden venir a aportar algo innovador al mismo trabajo que se realice día con día. Porque es importante entender
que existe esta opción, que existe esta vertiente, porque hoy en día es muy fácil escuchar a un joven decirte, no, yo como a futuro yo quisiera dedicarme, por ejemplo, a trabajar como músico, ser cantante, o yo quisiera, por ejemplo, trabajar creando videojuegos, trabajando con software de tecnología, por ejemplo. Y esas son nuevas tendencias que están asociadas a la economía naranja. Anteriormente, pensar en buscar una carrera que quizás no fuera muy en el marco de un trabajo tradicional era muy visto, era visto como cuesta arriba o mal visto. Sin embargo, hoy en día lo que sale o lo que surgen son estas nuevas posiciones, estos nuevos enfoques, que deben ser también bien promocionados y bien apoyados. Ya hemos visto que ciertamente existen ya carreras como tales que están disponibles, en las cuales se pueden desarrollar las personas haciendo software de tecnología, etcétera, como es el caso del ITLA y otros más. Eso por esa parte. La parte legal. Existe todo un marco normativo alrededor de la economía naranja y este está fundamentado sobre todo en la propiedad intelectual. La propiedad intelectual y nuestra ley, la ley 2200, que establece cuál es el marco y el contexto bajo el cual se puede patentizar una idea. Eso es muy importante saberlo. Si usted tiene una idea que es de valor, que es innovadora, usted puede patentizarla. Y esta idea como tal, que es lo mejor de esto, es que esa idea puede generar otra más y otra sin detenerse. Usted puede generar incluso un servicio y ese servicio puede generar un producto dentro de ese marco. Entonces, es todo un abanico de opciones que es importante ver. Dentro del marco normativo, por igual, podemos ver lo que son los prosumidores, los llamados prosumidores, que son, anteriormente lo había mencionado, pero quiero enfatizarlo, que son aquellos consumidores de productos, bienes y servicios naranja, que en términos últimos buscan disfrutar de esos servicios. Pero ¿qué pasa? Son unos consumidores distintos a los normales, son prosumidores, porque estos prosumidores están consumiendo un producto que está patentizado y que está cubierto o protegido por la propiedad intelectual. Entonces, estamos hablando de un mercado naranja que es diferente al mercado común. ¿Por qué es diferente este mercado? Tan sencillo como que por el hecho de que los competidores tienen un espacio cerrado. Es decir, si usted es un competidor que va a tener un respaldo, una protección, y por lo tanto sus consumidores también van a estar segmentados o espaciados. Esa sería ya para terminar esa parte. No sé si hay otra pregunta con relación al tema de la economía naranja para pasar a lo demás. A la economía verde, pero yo tengo una pregunta ahora que me surgió. ¿Qué tanto puede emplear, en qué beneficia la economía naranja? ¿Sí? A niveles de empleomanía, ¿verdad? De desarrollo. Lo pregunto de esa manera, un poquito orgánica, porque después de la pandemia muchas personas quedaron en desempleo, quedaron en actividad en su casa. Entonces, para ver cuál sería el beneficio de esta economía en tiempo de crisis. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las crisis normalmente no son, digamos, no las podemos parametrizar, no podemos normalizarlas, decir que tienen una forma específica. Son distintas, son cambiantes, son evolutivas. Esta es única. Es única a nivel histórico. Es decir, estamos viviendo un tiempo que es irrepetible. Es un tiempo pospandémico, pero no un tiempo pospandémico cualquiera. Esta nueva visión, esta nueva versión de la economía con ese enfoque puede aportar de manera innumerable al individuo. ¿Por qué? Porque primero
le hace desarrollarse de manera personal. Muchas veces la búsqueda de esa idea provoca la búsqueda constante de información para conocimiento. Se requiere de mucha lectura, mucha información para que en algún momento surja una idea. Por ejemplo, yo no puedo decir, voy a tomarme media hora para que surja una idea. Las ideas no funcionan así. El sistema de ideas no es un sistema de producción como tú decir, yo voy a producir, pan horneado. Es decir, no funciona así. Las ideas surgen y se construyen a partir de ese surgimiento. Entonces, para que surjan, necesita un sinnúmero de elementos e informaciones de respaldo. ¿Cómo se puede apoyar? En la medida en que la persona se capacita para ello y accede a los mecanismos para desarrollar un modelo de negocio a partir de la economía naranja. ¿Cómo así? Bueno, surge una idea, esa idea entonces es llevada a producción. Ahí viene un sinnúmero de cosas, como por ejemplo, tomar en cuenta el tiempo, las horas que son dedicadas a esa idea para que pueda tomar forma. Y a partir de esto, valorizar, ver el tiempo, ver cuánto vale ese tiempo. Como dice, por ejemplo, un texto, ¿cuánto vale la naranja? ¿Cuánto vale la naranja? ¿Cuánto vale una naranja? ¿Cuánto vale una idea? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de la idea de crear Facebook o crear Instagram. O cuánto vale la idea de crear el ferrocarril y después el tren. Eso fue una idea. Entonces, a partir de esa idea empezó todo un desarrollo productivo. Entonces, esa forma de verlo es parte de eso. ¿Por qué? Porque quizás esas son ideas grandes, pero hay ideas también pequeñas. Por ejemplo, últimamente yo he visto que hay todo un revuelo con las madres que están lactando a sus hijos. Y todo el tema de la lactancia materna, etcétera. Y se han desarrollado una serie de talleres y cursos para enseñar el proceso de lactancia, cómo cargar al niño, cómo ponerlo de este lado, y todos esos elementos han sido de alta edificación para las madres que han podido tener acceso a esa información. Entonces, ese tipo de elementos son fundamentales. A nivel de empleabilidad, eso es un punto. Porque una cosa es emprender, otra cosa es emplear el tiempo, y otra cosa es ser un dueño de un negocio. Y ya ahí entonces entraríamos en un sinnúmero de elementos que depende mucho de la necesidad de la persona y de la línea que pueda también tomar. Excelente. Entonces, si usted desea, ahora mismo podemos pasar a edificar un poquito este público de Todos Somos Patria con la economía verde. Y yo quiero aprovecharla a ella al máximo porque realmente no sé el tiempo que ella pueda dedicar a venir a un medio, a entregar media hora, una hora, no sé. Y debemos aprovecharla y sacarle el jugo, como digo yo siempre. En estos casos en que nosotros queremos que nuestra juventud maneje términos importantes a nivel económico para que le surjan ideas nuevas y, como dice ella, es una idea que puede ser pequeña o puede ser grande, pero amerita de planificación, de análisis, de tiempo para un buen resultado. Entonces, antes de que ella se nos vaya, yo necesito que me explique sobre la economía verde, que también yo había escuchado algo que tenía que ver con el medio ambiente. Y puede ser que sí, que esté un poquito correlacionada, pero de eso nos va a hablar la experta. Adelante. Bueno, hablarles de economía verde sería hablarles un poco sobre, primero, cómo surge todo el tema del concepto. El concepto de economía verde viene en el marco de lo que son las cumbres de la Organización de Naciones Unidas,
primero, bueno, la cumbre de Río, la cumbre luego en los años 90, posteriormente la cumbre Río +20 y todas las otras cumbres que han venido subsiguientes, en las cuales cada uno de los países pues tratan de ponerse de acuerdo sobre cuáles son las líneas de acciones que se pueden realizar a fin de lograr reducir un poco lo que son los daños colaterales, los daños que se han venido dando en el clima, luego de una explotación, digámoslo, exorbitante por parte del ser humano. El individuo empezó a utilizar o a explotar las materias primas, tala de árboles, etcétera, y el daño climático y el daño a la capa de ozono mediante la emisión de dióxido de carbono de manera sin límites ha provocado toda la catástrofe que ya nosotros conocemos y todos los fenómenos atmosféricos adversos que muchos ya sabemos al respecto. Sin embargo, estas cumbres pues han sido parte de eso. A partir de la COP21 se elaboró todo un plan de acción, el Plan de Acción 21, en el cual se establecían una serie de parámetros, entre uno de ellos el más importante, el tratar de reducir el daño a la capa de ozono en un 2,5%, lo cual de aquí al 2050, para no tener, digamos, una crisis inminente en el mundo. Eso es parte de los elementos fundamentales. La economía verde también desarrolló todo un revuelo en el marco de lo que es el mercado verde también, que es la venta en bolsa de valores de algunos elementos, de algunas, digamos, certificados y bonos asociados a la venta de mercados de materias primas asociadas a medio ambiente. Entonces, más o menos esa es toda la línea o la orientación que ha tenido el tema de la economía verde. Básicamente por ahí sería, no sé si... Sí, doctora, vamos a hacer una pausa. Tenemos compromiso y necesitamos que ustedes se queden ahí tranquilitos para cuando regresemos en el desarrollo de esta economía verde. No se muevan, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Señores, todo lo que es equidad, todo lo que es bienestar social, a mí me apasiona. Quizás porque he tenido que pasar por situaciones de iniquidad, de abusos y hasta, bueno, no quiero irme a lo personal, pero cuando aquí se hablaba de protección al medio ambiente, del bien común, de cómo nosotros podíamos dañar nuestras vidas por aquellas depredaciones y maltratos al medio ambiente, por los años 90, se habló mucho, creo que surgió después del 96, 94, Quisqueya Verde, surgió mucho importantizar los manglares, la biodiversidad, son temas, proteger el agua, la tierra, todo eso, que es bienestar social. Entonces, sí, en verdad, yo estuve interactuando con la doctora y de verdad que va directamente con medio ambiente, lo que es, aunque más allá, ella tiene la explicativa un poquito más profesional y técnica por su capacidad, pero sí está muy directamente relacionado con el medio ambiente, la economía verde. Y qué bueno, la doctora que nos hable un poquitito de eso, porque nos queda poco tiempo y yo quiero aprovecharlo para que ella sea quien hable puntualmente sobre ese tema. ¿Qué le parece? Claro que sí, para mí un placer, la verdad. Hablar, por ejemplo, de medio ambiente es hablar de algo esencial, sobre todo en República Dominicana,
O sea, somos una isla que está fundamentada, su corazón está fundamentado en el medio ambiente. Es algo neurálgico. O sea, nuestras razones de existir, la posibilidad de supervivencia de la nación, se puede seriamente ver comprometida, e incluso está establecido en los debates que se han dado en las conferencias y en los papers que han salido de ellas, se habla de eso. Se habla de cómo las islas de Centroamérica podrían verse afectadas por el cambio climático. Nosotros, por ejemplo, en días recientes yo estuve evaluando. A mí, yo soy siempre lo digo, soy muy amante de los olores y eso. Y estuve buscando al respecto y sobre la rosa de Bayahíbe. Y encontré que la rosa de Bayahíbe está en peligro de extinción hace cierto tiempo ya. Entonces me chocó bastante y estuve indagando y digo, bueno, a veces nosotros como individuos vemos los temas muy lejos de nosotros y creemos que incluso a veces no podemos hacer nada. Vi el caso de la rosa de Bayahíbe y dije, bueno, ¿y qué se podría hacer? Y estuve indagando y el jardín botánico vi que recientemente tiene una serie de plantas de la rosa de Bayahíbe que pueden ser utilizadas para sembrarlas y para apoyar ese proceso. Entonces, esos procesos de extinción, nosotros es bueno que siempre tratemos de ver de qué manera podemos aportar y desarrollar esos temas, aunque sea nosotros como individuos. Por ejemplo, en la parte de todo lo referente al reciclaje, que es fundamental. El reciclaje para mí tiene un tema fundamental y es que se necesita un consenso y una voluntad política muy cruda, muy ruda y muy fuerte. ¿Por qué? Porque se motiva mucho y hay mucha campaña al reciclaje, a reciclar. Sin embargo, hay puntos para el reciclaje por igual, pero a veces en esa cadena de desechar esa basura no se corresponde con esos planes. Entonces no es posible tú tener, por ejemplo, un proceso de cultura y capacitación para que reciclen, un programa de puntos para tú reciclar y luego cuando la basura va entonces a su depósito final, ¿qué pasa con ella? Vuelve todo a lo mismo y tiene que haber un proceso de buceo para... Entonces son procesos que poco a poco se han ido integrando. Ahora mismo estamos viendo cambios, por ejemplo, a nivel de lo que es la segregación, la forma como se van a distribuir, nuevos camiones para esos procesos, pero son todavía muchos los que necesitamos todavía adecuarnos a esos sistemas. Tener puntos de acceso, por ejemplo, para reciclajes cercanos, tener que incluso posiblemente opciones de bonos para quienes apoyen ese proceso y demás. Mire, doctora, ese tema se tomaría más de un programa, porque honestamente el asunto viene siendo de educación. Nosotros, y señores, tenemos un ejemplo que es Haití. La depredación, la tala de los árboles es lo que ha dañado su economía. Y si nos vamos a verlo desde ese punto de vista, definitivamente que es ahí que está. En inicio, porque ya estamos en otro tema. Ya el tema de Haití es otro tema más fuerte a simplemente lo que se llama la depredación del medio ambiente. Lo que sí yo entiendo es que nosotros debemos sí ocuparnos de la educación para el reciclaje y ponerlo en práctica, señores. Tenemos un tema de que la tierra se cansa, se agota y con tantos químicos y tantos fertilizantes y cosas que no son orgánicas, productos que no son orgánicos, pues cada vez le hacemos más daño. Claro, porque la tierra se cansa. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos estamos contribuyendo a que se dañe la capa de ozono, el medio ambiente, las aguas contaminan y se contaminan con la basura y así por el estilo.
Entonces, es un tema que se tomaría más de un programa. Yo lo que quiero es entonces hacer la compromisaria de otra visita para que desarrollemos a plenitud todo lo que tiene que ver con la economía verde, porque por el tiempo nos quedamos acá, pero va más allá. Y eso lo vamos a tratar porque está bien estipulado y bien claro que la economía verde tiene que ver con la equidad y con el bienestar social. Entonces, se lo voy a dejar de tarea, yo voy a hacer mi tarea también, porque en verdad es un tema muy importante. Entonces, usted se va a comprometer con nosotros, va a volver, estas puertas están abiertas. Yo le doy las gracias por esta visita tan importante, tan nutritiva. Señores, intelectualmente, para mí es un placer, porque, y que la juventud vea que hay juventud enfocada en estudio, análisis y en capacitación, y en perfeccionalizar su carrera. Señores, ya ustedes saben que nosotros somos de ustedes, que todos los sábados deben sintonizarnos y que tenemos el sagrado compromiso de dejar siempre algo de aprendizaje de cada entrega. Así es que, doctora, muchísimas gracias. De verdad, si usted tiene un mensaje que darle a esta juventud dominicana de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Pero claro que sí, darle las gracias sobre todo por la invitación. Para mí ha sido un placer, de verdad que sí. Y nada, decirle a los jóvenes que no desistan, que si tienen una idea o una percepción o algún proyecto, pues que continúen desarrollándolo y que se esfuercen para ver sus metas alcanzar. Bueno, feliz tarde, noche, señores. Sintonícenos siempre, ya ustedes saben, en todas las plataformas digitales. El 10 del cable, 46 de Wintelecom, 101 y 1101 de Claro HD. Muy feliz tarde para todos. Su Mundo TV.